Ahora discutamos cuál es el perfil de los participantes o cuál es lo que esperamos que ustedes tengan algún tipo de conocimiento. Bueno, fundamentalmente los estudiantes de maestría que estén tomando este curso es fundamental que tengan una comprensión al menos básica de lo que son los análisis de sistemas eléctricos de potencia. Se asume que el estudiante tiene al menos cursado lo que es sistemas eléctricos de potencia, tiene un dominio es avanzado en lo que es análisis y estudios de flujo de carga o flujo de potencia o régimen estacionario de sistemas eléctricos de potencia, que tiene una buena comprensión de lo que es el cálculo de fallas, fundamentalmente por fallas de tipo shunt, cortocircuito, y tiene muy buenas habilidades matemáticas. Con características tendientes a lo que es el diseño de sistemas de control. Cuando estemos trabajando se van a dar cuenta que para el análisis de la frecuencia típicamente se utilizan modelos basados en ecuaciones diferenciales o se utilizan modelos linealizados en la forma de la transformada de Laplace. Entonces, personas que tengan un conocimiento, un entendimiento de lo que es funciones de transferencia, polos, ceros, van a sentirse mucho más cómodos dentro de este curso. Es muy buena idea tener un entendimiento de lo que es teoría de sistemas de controles lineales invariantes en el tiempo, y eso los va a ayudar mucho a comprender conceptos básicos aquí. De igual manera, es interesante que el estudiante tenga una buena formación en lo que son procesos dinámicos en sistemas de energía. Si tienen un buen entendimiento de lo que son los procesos electromecánicos en la máquina sincrónica, perfecto, es excelente. Y si tiene capacidades, habilidades, destrezas utilizando simulaciones en el dominio del tiempo, eso es algo sumamente deseable. Si usted sabe cómo correr simulaciones EMT y RMS en Power Factory, perfecto. Si ha utilizado MATLAB Simulink, es un tremendo punto a favor dentro de este curso. Eh, Dentro de este curso vamos a innovar incluyendo lo que es Typhoon Hill Control Center. Es un software que es descargable, es completamente gratis. Los invito a todos ustedes que se paseen por mi playlist referente a real time, y ahí van a conocer un poco lo que es Hardware in the Loop, lo que es el Typhoon Hill Control Center, cómo descargarlo de internet, cómo instalarlo, ¿ok? De igual manera, creo que vamos a estar haciendo algunas cositas con Python. Todo va a depender de qué tan buenos usuarios sean ustedes de programación y de creación de algoritmos e implementación. Y por supuesto, Dixieland Power Factory va a ser altamente recomendado aquí. Entonces, quiero pasearme por las diferentes herramientas de aprendizaje que vamos a estar desarrollando. Vamos a utilizar, perdón, vamos a estar utilizando MATLAB Simulink. Necesito que se familiaricen con MATLAB Simulink porque es la herramienta más sencilla para implementar modelos reducidos para el análisis de la respuesta en frecuencia. Eh, Vamos a estar innovando en este curso utilizando Typhoon Hill Control Center. Es una herramienta para crear modelos en el análisis del dominio del tiempo. Vamos a tener el uso de esa herramienta para creación de modelos de respuesta en frecuencia. Por supuesto, para simulaciones offline vamos a estar utilizando Dixieland Power Factory. Dependiendo del desarrollo que tengamos con los estudiantes, probablemente hagamos algo con Python y Power Factory. No está totalmente claro, depende del comportamiento de los estudiantes durante el curso. Finalmente, si tenemos un poco de tiempo, quisiera realizar algo de hardware in the loop en este curso, utilizando lo que es Arduino. En particular de las plataformas de Arduino, de microcontroladores, vamos a estar utilizando el Arduino Due, efectuando lo que es la conexión con MATLAB Simulink. Entonces, fundamentalmente, si todo sale bien, vamos a estar efectuando algunas simulaciones con hardware in the loop utilizando este tipo de plataforma. Bueno, ¿cuál es el contenido del curso? El contenido del curso, como les he mencionado, es un curso sumamente ambicioso. Es un curso que
está ideado para el nivel de maestría. Por supuesto, la velocidad y la profundidad del curso va a ser consecuencia del comportamiento que tengamos con los participantes, ¿ok? Entonces aquí coloco lo que es el contenido del curso, el contenido que si todo sale perfecto vamos a estar cubriendo una introducción a lo que es la frecuencia, concepto de la frecuencia, fundamentos electromecánicos de la frecuencia, cómo se genera la frecuencia, cuál es la característica eléctrica de la frecuencia, cuáles son los indicadores de la frecuencia, es decir, frecuencia mínima, frecuencia en régimen estacionario, etcétera, cómo se efectúa la medición de la frecuencia y una variable sumamente importante, especialmente en sistemas de bajo inercia, el ROCOF o la derivada de la frecuencia. El ROCOF hoy por hoy es una de las variables, uno de los indicadores del comportamiento de los sistemas de baja inercia que es sumamente importante. Entonces vamos a estar tomando bastante tiempo y conversando sobre lo que es el ROCOF. Luego vamos a ir al concepto de inercia. Muchas personas tienen confundido lo que es el concepto de inercia dentro de los sistemas eléctricos de potencia. En lo particular, como es un concepto que se presta a un poco de mala interpretación, voy a hacer énfasis en lo que es entender el concepto de energía cinética. Muchos operadores a nivel mundial, muchos operadores de red utilizan el concepto de kinetic energy, de energía cinética, en vez de utilizar el concepto de inercia. Luego discutiremos un poco de eso y hablaremos de estimación y cálculo de la inercia. Estaremos efectuando algunas ejercitaciones con cálculo de frecuencia, cálculo de la inercia y cálculo del ROCOF. Luego pasamos a la unidad número 2 de este curso. La unidad número 2 de este curso está dedicado fundamentalmente a lo que es el control de la frecuencia. Entonces vamos a comenzar con la deducción de la ecuación electromecánica más conocida que hay, la ecuación que define el comportamiento eléctrico y mecánico de la máquina eléctrica, la ecuación más básica que hay, la ecuación de oscilación. A partir de la ecuación de oscilación vamos a comenzar a hablar de lo que es la dinámica de la frecuencia en sistemas eléctricos de potencia, inicialmente una máquina aislada, y vamos a hablar de lo que es la dependencia de la frecuencia de las cargas para luego entrar en lo que son controles. Control primario, control secundario, control terciario, en algunos países incluso cuaternario. Pasaremos a lo que son conceptos esenciales para la respuesta en frecuencia. Hablaremos de los diferentes tipos tradicionales de gobernadores para la máquina sincrónica, la turbina a vapor, con y sin recalentamiento, la turbina hidráulica, la turbina a gas. ¿Okay? Hablaremos de lo que es el DRUP o característica descendente de la frecuencia. Se van a dar cuenta que hay muchos conceptos que yo no voy a estar traduciendo. Por ejemplo, el DRUP. DRUP no lo voy a estar traduciendo porque es una palabra que dependiendo de donde ustedes estén en el habla española puede tener diferentes significados, por eso prefiero llamarlo DRUP. El Load Frequency Control o el control de la frecuencia de carga es uno de los que vamos a estar trabajando y vamos a estar también incluyendo lo que es el control automático de generación o el AGC. Probablemente hagamos una introducción al manejo de la función RMS utilizando Dixieland Power Factory y hagamos alguna ejercitación con el análisis de la frecuencia de los sistemas de potencia empleando simulaciones RMS para el cálculo de la frecuencia. Bueno, después pasamos a la sección número 3. La sección número 3 está relacionada con lo que es la protección de frecuencia. Tendremos que hablar un poco de lo que son estados del sistema eléctrico de potencia, el estado normal, el estado de emergencia, el estado restaurativo, etcétera. Lo que es el control de la frecuencia en periodos de emergencia, métodos de respuesta en frecuencia y modelado de lo que es el control de emergencia de los sistemas de potencia. Estaremos hablando de lo que es el control de baja frecuencia, que es el famoso under frequency load shedding. ¿Por qué hace falta el under frequency load shedding? Fundamentalmente para restablecer lo que es el balance de generación-demanda, no es para restablecer el control de la frecuencia, es fundamentalmente balance de generación-demanda, pero con el balance de generación-demanda restablecemos frecuencia. Eso lo voy a explicar. Luego haremos alguna ejercitación utilizando probablemente simulaciones en el dominio del tiempo. Posiblemente Dixieland o posiblemente MATLAB Simulink.
Y la última unidad de este curso estaremos hablando de lo que es respuesta en frecuencia considerando renovables. Hablaremos un poco de lo que es la energía renovable, los retos que hay con la energía renovable, especialmente eólica y fotovoltaica. Fotovoltaica no tiene partes móviles, no tiene inercia. Entonces, estaremos hablando un poco de lo que son sistemas de baja inercia. ¿Qué se considera un sistema de baja inercia? ¿Cuáles son las características y consecuencias de baja inercia? Hablaremos un poco del modelado de turbinas de viento, de convertidores electrónicos de potencia, la respuesta en frecuencia de las turbinas de viento, los controles para habilitar la respuesta en frecuencia, lo que mucha gente llama la respuesta inercial de las turbinas de viento, que está muy en moda especialmente en Sudamérica, no entiendo por qué, y hablaremos un poquito de lo que es Virtual Synchronous Machine. Haremos algunos ejemplos utilizando fuentes de renovable con las cuales se les ha habilitado el control de la frecuencia. Entonces, fundamentalmente, si todo sale bien, en las próximas semanas estaremos cubriendo estas cuatro diferentes secciones. Ahora tenemos que hablar de cuál es la estructura del curso. Este curso está diseñado para ser un curso intensivo. Yo he sido de las personas que me gusta ser explícito cuando se habla de los requerimientos y exigencias de este curso. Este curso es fundamentalmente diseñado para 7 días con al menos 8 horas por día, para un total de 56 horas. ¿Cómo está dividido este tiempo? Bueno, este tiempo está dividido fundamentalmente en dos componentes. Lo que yo llamo las horas de contacto presenciales, es decir, las horas en la cual los estudiantes van a estar en contacto con el profesor o con el instructor, conmigo, y las horas de aprendizaje independiente. Las horas de aprendizaje independiente son sumamente importantes, porque no es solamente que el estudiante reciba la información y repita, es fundamentalmente digerir la información, entender la información y transformarla en herramientas que ustedes puedan utilizar para resolver problemas reales. Un curso que al final las herramientas aprendidas no puedan ser aplicadas a contexto real es una pérdida. Entonces, este curso está diseñado para que ustedes tengan una proporción de horas donde ustedes van a tener contacto directo, van a poder efectuar preguntas, etcétera, pero después viene el aprendizaje independiente y ese es sumamente importante. No quiere decir que el aprendizaje sea independiente y no puedan efectuar preguntas. No quiere decir que no se pueden efectuar consultas. De hecho, en el aprendizaje independiente pueden aparecer dudas y preguntas que pueden ser consultadas al instructor, es decir, a mí. Las sesiones teóricas y prácticas vamos a tratar de establecer un balance, un 60-40, 60% teoría, 40% prácticas. Algunas personas dicen que ¿por qué 40% práctico? Porque los ingenieros tienen que tener dominio de la teoría para poder resolver problemas prácticos. Un ingeniero que solamente resuelva problemas prácticos es un empirista. Una persona que trabaja en forma empírica, porque en la realidad se deben de utilizar los conceptos teóricos, el aprendizaje formal para poder efectuar soluciones prácticas a nivel de campo. Tengo que hablar un poco de lo que es la evaluación. La evaluación estará dividida en dos trabajos, un trabajo individual que cuesta el 50% de la calificación final y un trabajo grupal que va a ser 50% de la calificación final. La suma de 50 y 50% nos da 100%, eso es el total. ¿Cuáles van a ser las fechas de asignación y las fechas de recepción de los trabajos individuales y grupales? Eso va a ser definido en un encuentro presencial entre los estudiantes y el instructor, es decir, mi persona. De tal manera que se van a definir las fechas y se van a definir la modalidad en cómo se seleccionarán los grupos. Ahora voy a hablar un poco de lo que son las referencias que van a ser utilizadas para este curso. Para ser sincero, la estabilidad de frecuencia es un tema que tiene muchos años que se está estudiando,
podríamos decir que alrededor de unos 20 años es que se le ha hecho un mayor énfasis a lo que es el análisis de la frecuencia, de la estabilidad de la frecuencia, y fundamentalmente es porque la inestabilidad de frecuencia es la forma más reciente de inestabilidad que han experimentado los sistemas eléctricos de potencia. Estoy hablando de estabilidad formal incluido dentro de la definición, ¿ok? Entonces, hay algunos libros relativamente recientes que pueden ser utilizados como material de referencia. Por ejemplo, uno de los libros que yo recomiendo altamente a los estudiantes es el libro de Prabha Kundur, fallecido hace unos pocos años, fundamentalmente Power System Stability and Control. El libro del profesor Kundur, del doctor Kundur, lamentablemente no tiene una sección explícita a lo que es la estabilidad de frecuencia, porque la estabilidad de frecuencia formalmente apareció como un tópico un poco después de su libro en 1994. Sin embargo, él tiene el capítulo número 9 que se llama Prime Mover and Energy Supply Systems, donde se habla de lo que es el control potencia activa frecuencia. Entonces, si usted tiene el libro del profesor Prabha Kundur, el capítulo 9 va a ser especialmente para su lectura, para que puedan comprender lo que es la modelación y lo que es las definiciones teóricas y prácticas de dispositivos de gobernación, incluyendo térmicas, hidroeléctricas, etc. Hay un libro más reciente en el año 2008, creo que hay una segunda edición más reciente, es el libro de Machowski, profesor Janusz Bielek, que está de regreso en UK, en Newcastle, and Bombay. Se llama Power System Dynamic Stability and Control. Es un libro de la editorial Wiley. Es un libro que yo altamente recomiendo. En particular, este libro sí tiene un capítulo dedicado a lo que es la estabilidad de frecuencia y control. Fundamentalmente, el capítulo número 9 de este libro se llama Frequency, Stability and Control. El capítulo 9 lo vamos a estar utilizando. Será el capítulo de referencia para nosotros. Por favor, tengan en consideración ese capítulo. Aquí les presento dos libros más, Alan Wood y Bruce Wallenberg. Ellos escribieron el libro Power Generation, Operation and Control. Este libro fue inicialmente pensado, o es inicialmente pensado para las personas que están interesadas en lo que es en operación de unidades de generación. Si usted está interesado en despacho económico, es un tremendo libro, es uno de los libros que yo he visto con una de las mejores explicaciones relacionadas a lo que es despacho económico, unit commitment, etcétera, ¿ok? Ese libro lo vamos a estar utilizando fundamentalmente si usted tiene la versión, esta es la segunda edición. La segunda edición, si usted tiene la primera edición, se trata del capítulo número 9 que se denomina Control de Generación, Chapter number 9, Control of Generation. Si usted tiene la segunda versión, es el capítulo número 10, Control of Generation. Fundamentalmente el libro ha mejorado un poco, incluyendo un capítulo más. Sin embargo, el capítulo 10 en la segunda edición o capítulo 9 en la primera edición es lo que estaremos utilizando en este curso, ¿ok? Por otra parte, hay un libro, un clásico, el WIDI, WIDI con el profesor Nick Jenkins, con el profesor Goran Starbuck, todos ellos que se encuentran en UK. Ellos escribieron el libro Electric Power Systems, ya esa es la quinta edición, es un libro con tendencia a explicar sobre el contexto de UK, pero es un libro que es sumamente sencillo de digerir, tiene ejemplos numéricos, es un libro que les puede ser muy práctico de entender y tiene ejemplos y tiene problemas propuestos. De este libro iremos tratando lo que son los problemas para el capítulo número 4. El capítulo número 4 de este libro se denomina Control
control de potencia y frecuencia de Guidi y compañía. Ese va a ser el capítulo que vamos a estar trabajando, ¿ok? Hay un libro del 2014, ya hay la segunda edición de este libro. El título es Control robusto de frecuencia en sistemas eléctricos de potencia. Es un libro de la editorial Springer y Hassan Bahrani. Él escribió este libro y es uno de los pocos libros que ha dedicado la extensión completa a lo que es el control de la frecuencia. Cosas buenas y cosas malas de este libro. Este libro es un libro completo que trata el control de la frecuencia. Es uno de los pocos libros donde yo he visto que se ha hecho un sumario bastante bueno de los diferentes aspectos relacionados al control de la frecuencia. De hecho, algunos de mis ejemplos van a venir saliendo del capítulo 1 al 5 de este libro. Si van a utilizar este libro, hay una segunda edición, pero yo fundamentalmente sugeriría si pueden tener la edición número 1. La edición número 1 fue más sólida. En la edición número 2 agregan algunos capítulos que están un poco blandos. Tratan de incluir el efecto de la renovable, pero realmente considero que se podría hacer algún otro tipo de análisis. Entonces, yo recomendaría, si van a buscar este libro, si van a obtener este libro, que hagan la primera edición. Por otra parte, ¿qué otra documentación les puedo ofrecer? En lo particular, yo voy a estar tratando de colaborar con ustedes de una manera muy amplia. Algunos códigos, modelos, etcétera, van a estar en mi repositorio de GitHub. En esta slide ustedes pueden ver cuál es el link. Es sumamente sencillo. Lo que hay que buscar dentro de GitHub es mi nickname, que es FGLongat, y ahí van a encontrar el repositorio. Un repositorio está dedicado a MATLAB Simulink. Ahí van a encontrar algunos de los ejemplos que vamos a estar utilizando. Por otra parte, algunas de las slides que voy a estar utilizando provienen de algunos otros cursos, de algunas otras cosas que yo he hecho a nivel mundial. Y se encuentran para su descarga en lo que es mi repositorio de ResearchGate. Para los que no son miembros de ResearchGate, por favor suscríbanse. Es una de las mejores formas de obtener artículos, de obtener información fresca y poder estar actualizado en lo que corresponde a información. Entonces, abiertamente les recomiendo que se suscriban a ResearchGate, y si son tan amables, si me pueden seguir, van a estar obteniendo actualizaciones de lo que corresponden a mi producción científica. Es simplemente una red social, pero esta red social está dedicada para académicos o estudiantes, de manera tal que lo que van a intercambiar ahí es información científica. Bueno, estamos llegando al final de este video. Fundamentalmente en estos videos hemos presentado lo que es la introducción del curso que he desarrollado para nivel de maestría en lengua española. Me pueden escuchar hablando este idioma. Y sé que se denomina estabilidad y control de la frecuencia en sistemas eléctricos modernos. En el próximo video vamos a comenzar con la clase número 1, que corresponde a lo que es los conceptos fundamentales de la frecuencia. Y de ahí nos vamos a estar moviendo en diferentes vídeos para los diferentes tópicos del curso. Voy a hacer el mayor de los esfuerzos para que cada uno de los videos sea equivalente a unos 10 a 15 minutos, de manera tal de que ustedes puedan ver el video, adelantar o retrasar, tomar las ventajas que tienen estos videos de poder reproducir, volver a escuchar, volver a leer el número de veces que el estudiante requiera para aprender. Yo fundamentalmente me ha gustado muchísimo el desarrollo de este tipo de videos porque es una herramienta que hace más accesible a los estudiantes el conocimiento a la velocidad que el estudiante requiere. Si el estudiante es sumamente rápido, puede solamente una sola pasada del video y listo. Pero si el estudiante tiene una velocidad de aprendizaje diferente, puede repetir, adelantar, retrasar o como quiera, pero puede definir su propio
velocidad de aprendizaje. Entonces, esto es una de las cosas más brillantes que tiene el hecho de tener videos grabados referente a las clases. Y lo que también es cierto es que permite que el estudiante tenga esta disponibilidad a cualquier momento de su interés, lo cual quiere decir que el estudiante tiene la capacidad de crear su propia velocidad de aprendizaje. Bueno, esto ha sido todo en este video del día de hoy, en este video en particular sobre la introducción del curso de estabilidad y control de la frecuencia en sistemas eléctricos de potencia. Gracias por ver este video y nos veremos en el próximo.